Hermanos míos, hay algo que la mayoría de las personas jamás descubre hasta que el daño ya está hecho. Pasan años buscando médicos, cambiando tratamientos, tomando medicamentos, corriendo de especialista en especialista, pero nunca se detienen a escuchar las palabras que salen de su propia boca. Y ahí está el verdadero problema, porque mientras oran por sanación, se maldicen todos los días. Mientras le piden a Dios un milagro, le ordenan a su cuerpo que se destruya. Y lo más impactante es que ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo. Quiero que pienses en esto por un momento. ¿Cuántas veces has dicho, estoy acabado, ya no sirvo, todo me duele, mi cuerpo me falla, nunca voy a sanar? Tal vez lo dijiste como una queja pasajera, tal vez pensaste que eran solo palabras soltadas en medio del cansancio, pero tu cuerpo no lo recibió como una simple expresión emocional. Tu cuerpo lo recibió como una orden, como una sentencia, como una instrucción que debía obedecer. Y aquí está lo más aterrador. El cuerpo humano fue diseñado por Dios para responder a la autoridad. Y la primera autoridad que escucha es la tuya. Por eso hay personas que, aún teniendo acceso a medicina, aún teniendo recursos, aún rodeadas de gente que las ama, comienzan a deteriorarse lentamente desde dentro, porque viven bajo un bombardeo constante de pensamientos de derrota. Se despiertan ya cansadas antes de levantarse de la cama. Se miran al espejo y lo primero que hacen es insultarse, critican su cuerpo, desprecian su edad, maldicen sus limitaciones y después se preguntan por qué cada año tienen menos fuerza, menos esperanza y menos vida dentro de ellos. Pero hoy quiero mostrarte algo que puede cambiar radicalmente tu manera de entender la salud, la enfermedad y hasta la forma en que Dios actúa en tu vida. Porque así como tus palabras pueden enfermarte, también pueden comenzar a restaurarte. Así como tus pensamientos pueden destruir lentamente tu organismo, también pueden activar procesos de sanación que estaban dormidos dentro de ti. Y no estoy hablando de magia, no estoy hablando de superstición, estoy hablando de un principio espiritual tan antiguo como la creación misma. La Escritura dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y la mayoría de las personas lee ese versículo como si fuera una metáfora bonita, pero no lo es. Es una ley espiritual. Tus palabras tienen peso, tus palabras tienen dirección, tus palabras construyen o destruyen, bendicen o maldicen, levantan o sepultan. Y déjame decirte algo todavía más fuerte. Hay personas que llevan años enfermándose a sí mismas mientras creen que están luchando contra la enfermedad. Nunca olvidaré a una mujer que llegó a hablar conmigo hace algunos años. Apenas cruzó la puerta, pude ver que estaba derrotada. Caminaba lentamente como si cada paso fuera una batalla. Sus ojos estaban apagados, su espalda encorvada y antes de sentarse ya había comenzado a destruirse con sus propias palabras. Padre, estoy hecha pedazos. Padre, mi cuerpo ya no sirve. Padre, soy una carga. Padre, ya no puedo más. Escuché aquello durante varios minutos y sentí algo profundamente doloroso en mi espíritu, porque entendí que esa mujer no solo estaba sufriendo una enfermedad física, estaba viviendo bajo una maldición verbal que ella misma había repetido durante años. Entonces le hice una pregunta que la dejó completamente en silencio. Hermana, ¿alguna vez le has hablado a tu cuerpo con amor? Me miró confundida, como si jamás hubiera considerado esa posibilidad, y ahí comenzó algo que cambiaría su vida para siempre. Le expliqué que el cuerpo escucha, que cada pensamiento libera sustancias químicas, que cada emoción deja huellas biológicas,
que el miedo, el resentimiento y la desesperanza alteran el sistema nervioso, debilitan las defensas y aceleran el desgaste físico. Pero también le expliqué que la gratitud, la esperanza y la paz producen el efecto contrario, fortalecen, regeneran, restauran. Al principio pensó que exageraba, como muchos pensarían, porque nos enseñaron a creer que el cuerpo es una máquina separada del alma, como si pudieras destruirte emocionalmente durante años sin que eso tuviera consecuencias físicas. Pero Dios jamás creó al ser humano dividido de esa manera. Somos una unidad. Lo que hiere el alma termina afectando el cuerpo. Y lo que sana el espíritu comienza lentamente a transformar también la carne. Por eso San Pablo dijo algo extraordinario. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No dijo que el cuerpo era una prisión. No dijo que el cuerpo era un enemigo. Dijo que era templo. Un lugar sagrado, un lugar donde habita la presencia de Dios. Y dime una cosa, ¿cómo tratarías un templo construido para la presencia divina? ¿Lo insultarías todos los días? ¿Lo llenarías de desprecio? ¿Lo maldecirías frente al espejo? Claro que no. Entonces, ¿por qué lo haces contigo mismo? Aquella mujer comenzó un proceso simple, pero profundamente poderoso. Durante 30 días iba a dejar de maldecirse. Ni una sola frase de odio contra sí misma, ni una sola declaración de derrota. Y cada mañana haría algo que le parecía ridículo, bendecir su cuerpo. La primera vez que lo hizo, lloró, puso sus manos sobre su pecho y dijo: gracias, corazón mío, por seguir latiendo. Después habló a sus piernas: gracias por sostenerme. Luego habló a su espalda: perdóname por años de desprecio. Y aunque al principio se sentía absurda, algo comenzó a cambiar dentro de ella, porque por primera vez en años dejó de verse como una enemiga de sí misma. Y ahí comenzó el milagro. No fue instantáneo, no fue un espectáculo, fue algo más profundo y más real. Empezó a dormir mejor. Su ansiedad disminuyó, el dolor dejó de ser constante, su rostro cambió, su manera de caminar cambió. Incluso los médicos comenzaron a notar mejorías inesperadas. Pero aquí viene lo más importante: la verdadera sanación no comenzó en su cuerpo, comenzó en sus palabras. Y esto nos lleva a una verdad que casi nadie comprende realmente. Dios creó el universo hablando: sea la luz, y la luz fue. La creación entera respondió a una palabra pronunciada con autoridad divina. Y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de ese Dios creador. Eso significa que nuestras palabras también tienen poder. No un poder absoluto como el de Dios, pero sí una influencia real sobre nuestra vida, nuestra mente y nuestro cuerpo. Por eso Santiago compara la lengua con el timón de un barco. Algo pequeño, pero capaz de dirigir toda una vida hacia el desastre o hacia la salvación. Ahora entiende esto con atención, porque puede cambiar tu vida para siempre. Tu cuerpo está escuchando cada conversación que tienes contigo mismo. Cuando dices no puedo más, tu sistema nervioso escucha agotamiento. Cuando dices estoy destruido, tu mente interpreta derrota. Cuando dices nunca voy a sanar, tu cuerpo comienza a actuar como si ya hubiera perdido la batalla. Pero cuando comienzas a declarar esperanza, gratitud y vida, algo diferente ocurre. Tu cerebro empieza a salir del estado de amenaza constante. Tu cuerpo deja de vivir en guerra. Tus sistemas internos comienzan a responder de otra manera. La ciencia moderna ya lo confirmó. El estrés crónico enferma. El miedo constante enferma. El resentimiento sostenido enferma. Y también confirmó algo más: la esperanza ayuda a sanar, la paz fortalece el sistema inmunológico, la gratitud cambia la química cerebral. Pero lo impresionante es que la Biblia ya enseñaba eso miles de años antes. Y ahora quiero llevarte todavía más profundo, porque lo que viene puede incomodar a muchas personas. Hay gente que vive toda su vida esperando que Dios haga por ellos
lo que ellos mismos destruyen diariamente. Oran por paz, pero alimentan odio. Oran por salud, pero hablan muerte. Oran por fuerza, pero se repiten todos los días que están acabados. Y entonces todavía más profundo, porque lo que viene puede incomodar a muchas personas. Hay gente que vive toda su vida esperando que Dios haga por ellos lo que ellos mismos destruyen diariamente. Oran por paz, pero alimentan odio. Oran por salud, pero hablan muerte. Oran por fuerza, pero se repiten todos los días que están acabados. Y entonces se frustran porque no ven cambios. Pero escucha esto con atención. Dios no suele bendecir permanentemente aquello que tú mismo maldices constantemente. Por eso hay personas que necesitan aprender algo antes de recibir la sanación que tanto piden. Necesitan dejar de ser sus propios verdugos. Recuerdo a un hombre con cáncer avanzado que me dijo una frase que jamás olvidaré. Padre, siento que mi cuerpo me traicionó. Y le respondí algo que lo dejó en silencio. No, hijo, tu cuerpo lleva años intentando sobrevivir mientras tú le declarabas guerra, porque eso era exactamente lo que hacía. Se insultaba todos los días, se miraba con odio, hablaba de sí mismo como si fuera basura, vivía lleno de resentimiento, miedo y desesperanza. Y aunque recibía tratamiento médico, emocionalmente ya se había entregado a la derrota. Entonces comenzó un cambio radical. Cada mañana ponía sus manos sobre su cuerpo y decía: todavía hay vida en mí. No negaba la enfermedad, no fingía que todo estaba bien, pero dejó de decretar muerte. Y eso cambió todo, porque hay una diferencia enorme entre reconocer el sufrimiento y entregarse a él. Puedes decir: estoy atravesando una enfermedad, sin decir: estoy condenado. Puedes admitir el dolor sin convertirlo en identidad. Puedes llorar sin maldecirte, puedes sufrir sin destruirte. Y eso fue exactamente lo que aquel hombre aprendió. Durante las sesiones de quimioterapia, dejó de decir: esto me está matando, y comenzó a decir: esto está ayudando a mi cuerpo a luchar. Cuando sentía miedo, en lugar de repetir voy a morir, decía: mi vida sigue en manos de Dios. Y poco a poco algo comenzó a cambiar, no solo en su cuerpo, sino en su espíritu. Recuperó esperanza, recuperó fuerza, recuperó ganas de vivir, porque el cuerpo humano responde de manera diferente cuando el alma deja de vivir en guerra. Pero aquí necesito hacer una pausa, porque hay algo peligrosísimo que debo aclarar antes de continuar. Esto no significa que toda enfermedad sea culpa de tus pensamientos, y cuidado con caer en esa crueldad espiritual. Hay personas santas que enferman, hay niños inocentes que sufren. Vivimos en un mundo herido por el pecado, donde la enfermedad existe. Incluso grandes santos atravesaron dolores físicos terribles. La diferencia no es que la fe elimine automáticamente todo sufrimiento. La diferencia es cómo atraviesas ese sufrimiento, porque hay personas que sufren y aún así conservan paz. Y hay otras que se destruyen antes incluso de que la enfermedad avance. Ahí está la verdadera batalla. Y lo que viene ahora puede ayudarte a entender por qué algunas personas parecen hundirse rápidamente, mientras otras encuentran fuerza sobrenatural incluso en medio del dolor más oscuro, porque existe un veneno silencioso que destruye más cuerpos que muchas enfermedades físicas, y la mayoría de la gente lo consume todos los días sin darse cuenta. Ese veneno se llama resentimiento, y lo que el resentimiento hace dentro del cuerpo es mucho más peligroso de lo que imaginas. El resentimiento no entra gritando, no rompe la puerta de tu vida como una tormenta violenta. Entra en silencio, se instala poco a poco. Primero como una herida pequeña, una traición, una humillación, una decepción que no logras superar. Y al principio
Crees que puedes manejarlo, crees que el tiempo lo resolverá, pero mientras sigues adelante con tu rutina, algo comienza a pudrirse lentamente dentro de ti, porque el resentimiento jamás permanece quieto, empieza ocupando un rincón del corazón, pero termina contaminándolo todo. Y aquí está lo más peligroso. Muchísimas personas creen que el resentimiento es solamente un problema emocional o espiritual, pero no entienden que también se convierte en un problema físico. El cuerpo guarda memoria del dolor, guarda tensión, guarda miedo, guarda rabia. Por eso hay personas que viven con el cuerpo permanentemente endurecido, agotado, inflamado, como si estuvieran preparándose para una batalla que nunca termina. Y de cierta manera, eso es exactamente lo que ocurre. Tu cuerpo no sabe distinguir entre un peligro real y un peligro emocional sostenido. Para él, el odio constante, la ansiedad permanente y la amargura diaria son señales de amenaza. Entonces activa mecanismos de supervivencia una y otra vez. Libera cortisol, acelera el corazón, tensa los músculos, altera la digestión, debilita el sistema inmunológico. Y si eso ocurre durante meses o años, el cuerpo empieza a pagar el precio. Ahora entiende por qué hay personas que aparentemente lo tienen todo, ¿no? Pero viven agotadas, viven enfermas, viven vacías, porque llevan dentro una guerra que nunca terminó. Recuerdo a un hombre que vino a verme después de sufrir un infarto. Los médicos habían logrado estabilizarlo, pero él seguía sintiéndose mal. Decía que no recuperaba fuerzas, que vivía con una presión constante en el pecho, como si algo lo estuviera aplastando desde dentro. Durante la conversación descubrí algo impresionante. Llevaba más de 20 años odiando a su hermano. 20 años, 2 décadas, alimentando heridas, reviviendo traiciones, imaginando discusiones en su mente una y otra vez. Y aunque sonreía frente a los demás, por dentro seguía atrapado en aquella pelea antigua. Entonces le pregunté algo que lo desarmó completamente. ¿Cuánto tiempo más piensas obligar a tu cuerpo a cargar un dolor que Dios nunca te pidió sostener? Y comenzó a llorar porque en el fondo sabía la verdad. Su corazón físico estaba agotado porque primero su corazón espiritual había sido envenenado. Aquí es donde mucha gente se confunde. Perdonar no significa justificar el mal que te hicieron, no significa fingir que no dolió, no significa volver a confiar ciegamente. Perdonar significa dejar de beber veneno esperando que el otro muera. Y hay personas que llevan años intoxicándose de esa manera. Cada vez que recuerdan la herida, su cuerpo vuelve a reaccionar. El corazón se acelera, los músculos se tensan, la respiración cambia. El sistema nervioso entra en alerta y si eso se repite suficientes veces, termina convirtiéndose en un estado permanente. Por eso Jesús insistía tanto en el perdón, no solo porque salva el alma, también porque libera al ser humano entero. Pero espera, porque lo que voy a decir ahora puede incomodar profundamente a algunas personas. Hay enfermedades que no comenzaron en el cuerpo, comenzaron en un alma agotada. No estoy diciendo que toda enfermedad tenga origen emocional. Eso sería absurdo. Pero sí estoy diciendo que hay personas que llevan tanto tiempo viviendo en miedo, culpa, odio y desesperanza que finalmente el cuerpo termina gritando el dolor que el alma ya no puede soportar. El cuerpo habla, a veces a través del cansancio, a veces a través de dolores inexplicables, a veces a través de insomnio, ansiedad, inflamación o agotamiento extremo. Y mientras la persona intenta silenciar los síntomas, nunca enfrenta la raíz. Por eso hay quienes toman medicamentos durante años sin encontrar verdadera paz, porque están tratando de sanar un cuerpo mientras el alma sigue sangrando. Y aquí necesito que escuches esto con mucha
atención. Dios no quiere solamente que sobrevivas, quiere restaurarte completamente, quiere sanar lo que otros rompieron, quiere devolverle paz a tu mente, quiere liberar tu corazón del peso que llevas cargando hace años. Porque están tratando de sanar un cuerpo mientras el alma sigue sangrando. Y aquí necesito que escuches esto con mucha atención. Dios no quiere solamente que sobrevivas, quiere restaurarte completamente, quiere sanar lo que otros rompieron, quiere devolverle paz a tu mente, quiere liberar tu corazón del peso que llevas cargando hace años. Pero para que eso ocurra, primero debes dejar de identificarte con tu herida, porque muchas personas ya no saben quiénes son sin su dolor. Han sufrido tanto tiempo que el sufrimiento se convirtió en identidad. Hablan desde la herida, piensan desde la herida, viven desde la herida. Y aunque dicen que quieren sanar, inconscientemente siguen aferrándose a aquello que los destruye porque ya no saben existir sin ello. Por eso Jesús hacía una pregunta extraña a algunos enfermos. ¿Quieres ser sano? Me parece absurda la pregunta. Claro que un enfermo quiere sanar, pero Jesús entendía algo profundo. Hay personas que se acostumbran tanto a su dolor que terminan construyendo toda su identidad alrededor de él. Y sanar implicaría cambiar completamente su manera de vivir. Implicaría dejar de verse como víctimas, implicaría abandonar resentimientos, implicaría asumir responsabilidad sobre su propia restauración, y eso da miedo, porque es más fácil aferrarse a una identidad rota que entrar en el proceso incierto de reconstrucción. Ahora quiero que pienses en algo todavía más profundo, y sí, parte de tu agotamiento no viene solo de lo que te pasó, ¿no?, sino de la manera en que llevas años hablándote después de aquello que te pasó. Porque una herida puede durar meses, ¿no? Pero las palabras que repites sobre esa herida pueden destruirte durante décadas. He sido destruido. Nunca volveré a ser feliz. Ya no sirvo. Estoy acabado. Cada frase se convierte en un ladrillo más dentro de una prisión invisible. Y el problema es que el cuerpo escucha todo eso. Tu sistema nervioso escucha, tu cerebro escucha, tu corazón escucha, tus células escuchan. Por eso hay personas que incluso después de que la situación difícil terminó, siguen viviendo físicamente como si el peligro continuara. El trauma ya pasó, pero el cuerpo nunca recibió la orden de salir del estado de guerra. Y aquí aparece una de las cosas más poderosas que he aprendido acompañando personas durante tantos años. El cuerpo comienza a relajarse cuando el alma vuelve a sentirse segura. No es casualidad que tanta gente empiece a mejorar físicamente cuando recupera esperanza, cuando vuelve a sentir paz, cuando ora, cuando perdona, cuando deja de odiarse, cuando deja de vivir esperando siempre lo peor. Porque el cuerpo humano fue diseñado para funcionar mejor en paz que en miedo. Pero Satanás sabe algo, sabe que si logra mantenerte en angustia constante, agotará tu mente, debilitará tu cuerpo y terminará robándote la fuerza para luchar espiritualmente. Por eso hoy hay tantas personas cansadas, incluso después de dormir. No descansan realmente, solo colapsan por unas horas antes de volver a entrar en estado de alerta otra vez. Y lo más triste es que muchos ya consideran normal vivir así, normal vivir tensos, normal vivir ansiosos, normal vivir con el pecho apretado, normal vivir esperando malas noticias. Pero Dios jamás diseñó al ser humano para vivir permanentemente en miedo. Por eso Jesús repetía constantemente, no tengan miedo. No era una frase poética, era una instrucción para la supervivencia espiritual y emocional. El miedo constante destruye lentamente al ser humano. Y aquí quiero contarte
algo que vi en una mujer que cambió completamente mi manera de entender la relación entre el alma y el cuerpo. Era una madre que llevaba años sufriendo ataques de pánico. Había probado medicamentos, terapias y distintos tratamientos. Algunos ayudaban temporalmente, pero siempre recaía. Vivía aterrorizada. Su cuerpo estaba permanentemente agotado. Un día, durante una conversación, descubrí algo devastador. Desde niña había crecido escuchando frases terribles: no sirves, todo lo haces mal, nunca llegarás a nada. ¿No? Imagínate eso. Años enteros recibiendo palabras de muerte sobre su identidad. Y lo peor era que esas voces seguían vivas dentro de ella incluso décadas después. Cada vez que cometía un error, repetía internamente aquellas mismas frases. Era como si llevara un verdugo viviendo dentro de su mente. Entonces entendió algo que la hizo llorar desconsoladamente. No solo necesitaba dejar de escuchar voces destructivas afuera, necesitaba dejar de repetirlas dentro de sí misma. Ese fue el comienzo de su restauración. No ocurrió de un día para otro, pero poco a poco empezó a reemplazar las mentiras por verdad. Cada mañana decía algo que al principio apenas podía creer. Soy hija de Dios, tengo dignidad, no fui creada para vivir esclava del miedo. Mi vida tiene propósito. Y mientras pronunciaba aquellas palabras, algo dentro de ella comenzaba lentamente a despertar otra vez, porque la verdad tiene poder sanador y Satanás tiembla cuando una persona deja de repetir las mentiras que la mantuvieron esclava durante años. Ahora escucha esto con atención, porque puede ser uno de los momentos más importantes de este mensaje. Muchas personas están esperando que Dios haga un milagro espectacular, mientras ignoran los pequeños actos diarios que podrían comenzar a transformar su vida desde hoy. Esperan una luz del cielo, una experiencia sobrenatural, una curación instantánea, pero mientras tanto siguen alimentando pensamientos de odio, hablando destrucción sobre sí mismos, viviendo en resentimiento y tratando su cuerpo como un enemigo. Y entonces bloquean la misma paz que Dios quiere derramar sobre ellos, porque Dios puede hacer milagros instantáneos, sí, pero muchas veces obra a través de procesos donde primero sana la mente, después el corazón, después las emociones y finalmente el cuerpo comienza a responder, y eso requiere paciencia. Ahí está una de las lecciones más difíciles de aceptar, porque todos queremos resultados rápidos, queremos sanar hoy, queremos dejar de sufrir inmediatamente, pero la mayoría de las restauraciones profundas ocurren lentamente, como una semilla creciendo bajo tierra. No ves nada al principio, no, pero algo ya está ocurriendo. Y aquí está el problema. Muchísima gente abandona el proceso justo antes del cambio. Oran durante una semana y se cansan. Intentan pensar diferente durante unos días y vuelven a hablarse con odio. Comienzan a bendecir su cuerpo, pero apenas sienten dolor, otra vez regresan a la desesperación. Y así interrumpen constantemente su propia restauración, porque aprendieron a vivir reaccionando al miedo en lugar de permanecer firmes en esperanza. Pero quiero que entiendas algo poderoso: la paciencia también sana, porque la paciencia le enseña al alma a descansar en Dios, incluso antes de ver resultados visibles. Y cuando el alma aprende a descansar, el cuerpo también empieza lentamente a salir del estado de guerra. Ahora bien, hay algo más que debes entender antes de continuar este camino de sanación. Algo que la mayoría ignora completamente, porque no basta con dejar de hablar muerte. También necesitas aprender qué tipo de ambiente estás creando alrededor de tu vida. Y créeme, las personas que te rodean
pueden estar alimentando tu enfermedad más de lo que imaginas, porque hay voces que drenan la vida y hay voces que despiertan vida, y lo que escuchas constantemente termina convirtiéndose en parte de lo que eres. Pero eso es exactamente lo que vamos a descubrir ahora. Hay algo que nadie te dice cuando la ansiedad empieza a devorarte por dentro. Nadie te advierte el momento exacto en que la preocupación deja de ser un pensamiento pasajero y se convierte en una cárcel silenciosa, porque al principio parece algo normal. Te dices a ti mismo que solo estás pensando demasiado porque eres responsable, porque amas a tu familia, porque quieres que todo salga bien. Pero un día despiertas y descubres que ya no recuerdas la última vez que dormiste en paz. Descubres que tu mente no descansa ni siquiera cuando tu cuerpo está agotado. Descubres que sonríes por fuera mientras por dentro sientes que todo se está derrumbando lentamente. Y lo más peligroso de todo es que comienzas a creer que vivir así es normal. Pero hoy quiero decirte algo que puede sacudir tu vida si realmente lo escuchas con el corazón abierto. La preocupación no es una muestra de amor, no es una prueba de responsabilidad, no es una señal de madurez. Muchas veces es simplemente miedo disfrazado de control. Es el intento desesperado de querer sostener con tus manos algo que solo Dios puede sostener. Y mientras más intentas controlarlo todo, más sientes que todo se te escapa, porque así funciona la ansiedad. Te promete seguridad, pero termina robándote la paz. Te promete preparación, pero termina paralizándote. Te promete protección, pero termina destruyendo tu presente por culpa de un futuro que ni siquiera ha llegado. Y aquí está la tragedia que casi nadie entiende. Hay personas que llevan años sobreviviendo, pero ya no están viviendo. Respiran, trabajan, pagan cuentas, hablan con los demás, incluso van a misa, pero por dentro están agotadas. El alma cansada, el corazón endurecido, la mente atrapada en un bucle interminable de ¿y si algo sale mal? Y mientras eso ocurre, el enemigo no necesita destruirte con grandes pecados. Le basta con mantenerte preocupado, porque una persona consumida por la preocupación deja de disfrutar a sus hijos, deja de escuchar la voz de Dios, deja de vivir el presente, deja de amar con libertad. Poco a poco se convierte en esclava de sus propios pensamientos. Y tal vez tú sabes exactamente de lo que estoy hablando, tal vez llevas semanas acostándote con el pecho apretado, tal vez revisas una y otra vez tu cuenta bancaria porque tienes miedo del futuro. Tal vez te preocupa tu matrimonio, tus hijos, tu salud, el trabajo, las noticias, el mañana. Tal vez te has acostumbrado tanto a la ansiedad que ya ni siquiera recuerdas cómo se siente la paz verdadera. Pero escucha bien esto, porque aquí comienza el cambio. Dios no te creó para vivir atrapado en el miedo. Dios no diseñó tu alma para cargar sola el peso del mundo. Y mientras tú sigues intentando resolverlo todo en tu cabeza, Dios sigue esperando que finalmente sueltes el control y le permitas entrar en tu batalla. Porque hay una diferencia enorme entre preocuparse y ocuparse. Y esa diferencia puede cambiar completamente tu vida. La preocupación te consume, la ocupación te mueve. La preocupación te encierra dentro de tu mente. La ocupación te lleva a actuar con fe. La preocupación te hace imaginar escenarios terribles una y otra vez. La ocupación te obliga a mirar la realidad y dar el siguiente paso concreto y parece algo pequeño, pero no lo es. Porque hay personas que pasan años enteros pensando en sus problemas sin hacer absolutamente nada para enfrentarlos. Se desgastan emocionalmente imaginando tragedias que quizá nunca ocurran. Y mientras tanto, la vida sigue pasando delante de ellos. Ahora, escucha esto con atención
porque quizá nunca te lo habían dicho de esta manera. El diablo ama a las personas preocupadas, las ama porque están distraídas, porque una mente llena de ansiedad no puede escuchar claramente la voz de Dios. Una mente consumida por el miedo pierde discernimiento, pierde claridad, pierde fuerza espiritual y entonces comienzas a tomar decisiones desde el pánico, no desde la fe. Comienzas a reaccionar impulsivamente, comienzas a desconfiar de todos, comienzas a vivir a la defensiva y sin darte cuenta tu corazón empieza a endurecerse. Ya no oras con confianza, oras desesperadamente. Ya no trabajas con paz, trabajas con miedo. Ya no amas libremente, amas intentando controlar. Pero Jesús vino precisamente a romper esas cadenas y por eso sus palabras siguen siendo tan escandalosas incluso hoy. No se preocupen por el mañana. Imagínate escuchar eso en medio de tus deudas. Imagínate escuchar eso cuando tu matrimonio está roto. Imagínate escucharlo cuando el diagnóstico médico te aterra. Parece imposible, parece incluso irresponsable. Pero Jesús no estaba promoviendo la negligencia, estaba enseñando algo muchísimo más profundo. Estaba diciendo, deja de actuar como si tú fueras Dios, porque eso es exactamente lo que hacemos cuando vivimos preocupados todo el tiempo. Intentamos prever cada posibilidad, intentamos controlar cada resultado, intentamos garantizar que nada salga mal. Pero no fuimos creados para cargar ese peso. Y por eso tu alma se está agotando, porque estás intentando ocupar un lugar que solo le pertenece a Dios. Ahora bien, aquí viene algo importante. Soltar la preocupación no significa volverte pasivo, no significa sentarte a esperar milagros sin mover un dedo, no significa abandonar tus responsabilidades. Significa aprender a actuar sin ansiedad y eso cambia todo, porque una persona ocupada desde la fe trabaja con claridad, una persona preocupada trabaja desde el miedo, una persona ocupada descansa cuando debe descansar, una persona preocupada siente culpa incluso cuando intenta dormir, una persona ocupada toma decisiones concretas. Una persona preocupada se queda atrapada analizando infinitamente sin avanzar jamás. Y quizá por eso estás tan cansado, no porque tengas demasiados problemas, sino porque llevas demasiado tiempo luchando guerras imaginarias dentro de tu cabeza. Hay personas que llegan destruidas a batallas que ni siquiera ocurrieron, perdieron la paz antes de perder nada real. Y lo más triste es que muchos descubren demasiado tarde cuánto tiempo desperdiciaron viviendo aterrados por cosas que jamás sucedieron. Déjame decirte algo que he aprendido escuchando el dolor humano durante tantos años. El sufrimiento real ya es suficientemente duro por sí solo. No necesitas agregarle el sufrimiento imaginario de la preocupación constante, porque cuando finalmente llegan los problemas verdaderos necesitas fuerzas, necesitas claridad, necesitas fe. Pero si llevas meses desgastándote mentalmente antes de tiempo, llegas roto a la batalla, llegas agotado espiritualmente, llegas sin esperanza. Y aquí es donde todo comienza a cambiar, porque el momento en que decides ocuparte en lugar de preocuparte, recuperas algo que la ansiedad te había robado, tu capacidad de actuar. Recuperas movimiento, recuperas dirección, recuperas dignidad interior. Dejas de sentirte víctima de tus pensamientos y comienzas a colaborar activamente con la gracia de Dios. Pero espera, porque aquí viene la parte difícil. Ocuparse requiere valentía. Mucha más valentía que preocuparse, porque preocuparse es quedarse atrapado en la mente. Ocuparse implica tomar decisiones reales, implica hacer esa llamada incómoda, implica pedir perdón, implica admitir que necesitas ayuda,
implica enfrentar conversaciones que has evitado durante años, implica cambiar hábitos, implica levantarte aunque no tengas ganas. Y mucha gente prefiere vivir preocupada eternamente antes que hacer lo que realmente necesita hacer. Porque actuar da miedo, pero vivir paralizado lentamente destruye el alma. Tal vez por eso tantos matrimonios se enfrían, no porque dejaron de amarse de golpe, sino porque dejaron que la preocupación reemplazara la conexión. Él se preocupó tanto por el dinero que dejó de mirar a su esposa. Ella se preocupó tanto por los hijos que dejó de cuidar su corazón. Ambos comenzaron a sobrevivir en lugar de vivir. Dejaron de hablar profundamente, dejaron de escucharse, dejaron de rezar juntos. Y poco a poco el silencio comenzó a llenar la casa. Pero lo más peligroso es que muchas veces nadie lo nota al principio. Desde fuera parecen normales, siguen funcionando, siguen cumpliendo, siguen aparentando estabilidad. Pero por dentro están emocionalmente agotados. Y entonces comienzan las pequeñas explosiones, discusiones absurdas, irritabilidad constante, distancia emocional, frialdad, porque la preocupación prolongada no solo roba la paz, también roba ternura. Roba paciencia, roba presencia. Y aquí está lo más impactante. Muchas veces no necesitas que desaparezcan todos tus problemas para recuperar la paz. Necesitas cambiar la forma en que los enfrentas. Porque hay personas que tienen muchísimo menos que tú y aún así viven tranquilas. Y hay personas que aparentemente lo tienen todo, pero viven consumidas por el miedo. La diferencia no siempre está en las circunstancias, muchas veces está en el interior. He conocido personas con enfermedades gravísimas que irradiaban paz, personas pobres que dormían tranquilas, personas atravesando pérdidas devastadoras que seguían sosteniendo a otros con esperanza. Y también he conocido personas llenas de comodidades, incapaces de disfrutar absolutamente nada porque viven aterradas todo el tiempo. Entonces entiendes algo profundo. La paz no viene de tener el control absoluto. La paz viene de saber quién tiene el control. Y aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta. Dicen confiar en Dios, pero viven como si todo dependiera exclusivamente de ellos. Oran, sí, pero después vuelven inmediatamente a obsesionarse. Piden ayuda divina, pero siguen cargando el problema como si Dios nunca hubiera escuchado la oración. Y eso revela algo doloroso. Muchas veces creemos intelectualmente en Dios, pero emocionalmente seguimos actuando como huérfanos. Porque un hijo verdaderamente amado descansa diferente. Un hijo amado puede atravesar tormentas, pero sabe que no está solo. Y eso es exactamente lo que Jesús intentaba enseñarnos constantemente. No vino solamente a salvarte del pecado, vino a enseñarte a vivir sin esclavitud interior. Vino a mostrarte cómo caminar en paz, incluso en medio del caos. Pero el problema es que muchos quieren la paz sin soltar el control. Y eso es imposible. Porque la paz comienza donde termina tu obsesión por controlar cada detalle del futuro. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has dicho, cuando resuelva esto voy a estar tranquilo? Y luego resuelves una cosa, pero aparece otra, después otra, después otra. Porque la preocupación nunca termina por sí sola. Siempre encuentra un nuevo motivo para quedarse. Si no es el dinero, es la salud. Si no es la salud, son los hijos. Si no son los hijos, es el futuro. La ansiedad siempre necesita alimentarse de algo. Y precisamente por eso necesitas aprender algo urgentemente. La paz no puede depender de la ausencia total de problemas, porque entonces jamás tendrás paz. La verdadera paz nace cuando decides confiar en Dios mientras todavía existen problemas sin resolver. Y eso cambia completamente la manera
en que vives. Porque entonces ya no te despiertas pensando cómo voy a controlar todo. Ahora despiertas diciendo, Señor, muéstrame cuál es mi siguiente paso, y parece una diferencia pequeña, pero espiritualmente es gigantesca. Porque una mentalidad busca controlar resultados, la otra busca obedecer con fe. Y cuando empiezas a vivir así, ocurre algo increíble. Tu mente deja de desgastarse imaginando 100 futuros posibles y comienza a concentrarse en el presente, en el único lugar donde realmente puedes actuar, porque la ansiedad casi siempre vive en el futuro, pero Dios casi siempre habla en el presente. El enemigo quiere arrastrarte hacia el mañana para llenarte de miedo. Dios quiere traerte de vuelta al hoy para darte dirección. Por eso tanta gente pierde la alegría, porque su cuerpo está aquí, pero su mente vive permanentemente atrapada en un futuro imaginario. Nunca descansan realmente, nunca disfrutan completamente, nunca están totalmente presentes. Comen pensando en problemas, trabajan pensando en tragedias, hablan con sus hijos mientras mentalmente están resolviendo escenarios catastróficos, y entonces ocurre algo doloroso. La vida pasa, pero ellos nunca terminan de vivirla. Imagínate llegar al final de tus días y descubrir que desperdiciaste años enteros preocupado por cosas que nunca ocurrieron. Imagínate darte cuenta de que tus hijos crecieron mientras tú estabas demasiado ansioso para disfrutarlos. Imagínate descubrir que Dios te regaló miles de momentos hermosos, pero tú estabas demasiado ocupado temiendo el futuro para verlos. Eso es exactamente lo que la preocupación roba silenciosamente. No solo roba paz, roba vida. Pero aquí viene algo poderoso. En el momento en que comienzas a ocuparte, incluso pequeñas acciones empiezan a romper cadenas interiores, porque la acción destruye la parálisis, el movimiento debilita el miedo y la obediencia abre espacio para que Dios trabaje. Tal vez llevas meses preocupado por tus finanzas, pero hoy finalmente decides sentarte y hacer un presupuesto real. Tal vez llevas años angustiado por una relación rota, pero hoy finalmente haces esa llamada. Tal vez llevas demasiado tiempo alejado de Dios sintiéndote indigno, pero hoy finalmente decides confesarte. Y ese pequeño paso cambia más de lo que imaginas. Porque Dios no necesita que tengas resuelta toda tu vida para empezar a transformarte. Solo necesita tu siguiente acto de fe. Pero aquí viene la lucha que casi nadie menciona. Cuando empiezas a cambiar, tu mente vieja intenta arrastrarte de regreso a la ansiedad, porque preocuparse puede convertirse en una adicción emocional. Hay personas que ya no saben vivir sin angustia, se sienten raras cuando están tranquilas. Si todo está bien, inmediatamente buscan algo nuevo por lo cual estresarse, porque su sistema nervioso se acostumbró al caos, y por eso este proceso requiere disciplina espiritual. No basta con escuchar un mensaje inspirador y emocionarte durante unas horas. Necesitas entrenar tu mente, necesitas aprender a detectar cuando estás cayendo otra vez en la preocupación inútil. Y aquí hay una pregunta que puede salvarte muchísimo sufrimiento. Cada vez que notes que tu mente empieza a hundirse en ansiedad, pregúntate esto: ¿hay algo concreto que pueda hacer ahora mismo sobre esta situación? Si la respuesta es sí, entonces ocúpate. Si la respuesta es no, entonces entrégaselo a Dios y vuelve al presente. Parece simple, pero aplicado diariamente puede transformar tu vida. Porque muchas veces tu mente crea la ilusión de que preocuparte es productivo,
Pero pensar obsesivamente durante horas no es avanzar, es agotarte. Y mientras más agotado estás, más difícil se vuelve escuchar la voz de Dios. Por eso necesitas silencio, necesitas oración, necesitas aprender a detener el ruido constante dentro de tu cabeza. Porque Dios rara vez grita, normalmente habla en el silencio. Y mucha gente ya no puede escuchar ese silencio porque vive permanentemente sobreestimulada, ansiosa, distraída, corriendo de una cosa a otra sin detenerse jamás. Pero tarde o temprano la vida obliga a detenerse. Y cuando finalmente el ruido externo desaparece, muchas personas descubren algo aterrador. No saben estar solas consigo mismas. Por eso llenan cada minuto con distracciones, redes sociales, noticias, trabajo compulsivo, series, conversaciones vacías, porque quedarse quieto significa enfrentarse al caos interior que llevan años evitando. Y aquí es donde todo se pone profundo, porque muchas veces la preocupación no es realmente sobre el problema externo, es sobre el vacío interno, es sobre el miedo a no sentirte suficiente, es sobre heridas viejas, es sobre inseguridades que nunca sanaron, es sobre creer que si no controlas todo, nadie te protegerá. Y entonces entiendes por qué tanta gente vive agotada emocionalmente, incluso cuando aparentemente todo está bien. No están luchando solo contra circunstancias, están luchando contra sí mismos. Y esa batalla no se gana únicamente resolviendo problemas externos, se gana permitiendo que Dios sane el interior, pero eso requiere honestidad brutal. Requiere admitir que quizá llevas demasiado tiempo intentando salvarte solo. Eso duele, porque el orgullo odia sentirse necesitado. El orgullo quiere resolver todo sin ayuda. Quiere aparentar fortaleza, quiere demostrar que puede con todo, pero tarde o temprano la vida rompe esa ilusión. Porque nadie fue creado para cargar solo tanto peso. Y quizá precisamente por eso llegaste hasta este mensaje hoy. Tal vez Dios permitió que llegaras al límite para que finalmente entendieras algo que no querías aceptar. Necesitas soltar, necesitas confiar. Necesitas dejar de actuar como si el destino del universo dependiera exclusivamente de ti. Porque mientras tú sigues luchando desesperadamente por controlar todo, Dios sigue esperando que finalmente le abras la puerta de tu ansiedad. Y cuando eso ocurre, todo empieza a cambiar, no porque los problemas desaparezcan mágicamente, sino porque tú ya no los enfrentas solo. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque una persona sola frente al sufrimiento eventualmente se quiebra. Pero una persona sostenida por Dios descubre fuerzas que jamás imaginó tener. Y justo cuando empiezas a entender esto, ocurre algo inesperado. Descubres que la paz no era ausencia de problemas, era presencia de Dios en medio de ellos. Pero hay algo más que necesitas entender, y lo que viene ahora puede cambiar completamente la forma en que has vivido hasta hoy. Porque el verdadero problema nunca fue solamente aquello que te quitaba el sueño. El verdadero problema era la persona en la que te estabas convirtiendo mientras cargabas esa ansiedad. Y quizá esto te golpee fuerte, pero necesitas escucharlo. Hay personas que llevan tanto tiempo preocupadas que ya olvidaron cómo vivir en paz. Se acostumbraron a la tensión, al miedo constante, al agotamiento mental, se acostumbraron a despertarse cansadas, a dormir con el corazón acelerado, a pensar siempre en el peor escenario posible. Y lo más peligroso es que empiezan a creer que eso es normal, que así es la vida,
que preocuparse todo el tiempo es parte de amar, de ser responsable, de ser adulto. Pero no, hermano mío, eso no es vida, eso es supervivencia emocional. Y aquí está la trampa silenciosa. La preocupación te hace sentir que estás haciendo algo útil, pero en realidad te deja inmóvil. Tu mente corre sin parar, pero tu vida no avanza. Pasas horas imaginando conversaciones que nunca ocurren, tragedias que jamás llegan, problemas que todavía no existen. Y mientras tanto, desperdicias el único momento donde realmente puedes actuar, el presente, porque la ansiedad siempre vive en el mañana. Dios, en cambio, siempre te habla en el hoy. Por eso Jesús insistía tanto en algo que parecía imposible. No se preocupen por el mañana, y cuando escuchas eso por primera vez, especialmente si estás pasando por dificultades reales, parece absurdo, parece irresponsable. Pero Jesús no estaba diciendo que ignores tus obligaciones. Lo que estaba diciendo era mucho más profundo. Estaba revelando que tu alma no fue creada para vivir esclavizada por el miedo al futuro. Porque piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida Dios ya te sostuvo cuando creías que no ibas a sobrevivir? ¿Cuántas noches lloraste pensando que era el final y aún así amaneció? ¿Cuántas veces sentiste que todo se derrumbaba y después descubriste que Dios ya estaba abriendo otro camino? Pero el problema del ser humano es que olvida rápido. Dios te rescata hoy y mañana vuelves a actuar como si estuvieras completamente solo. Y ahí comienza el desgaste espiritual, porque una mente dominada por la preocupación deja de descansar en Dios, empieza a vivir desde el control, desde el miedo, desde la necesidad desesperada de tener respuestas para todo. Y cuando no las encuentra, se desespera aún más. Por eso hay personas que oran, pero siguen sin paz. Hablan con Dios, pero salen de la oración exactamente igual de angustiadas porque nunca soltaron realmente la carga, solo hablaron de ella. Pero confiar de verdad significa algo mucho más difícil. Significa aceptar que no siempre entenderás lo que Dios está haciendo y aún así seguir creyendo que Él sigue siendo bueno. Y eso cuesta, porque todos queremos seguridad absoluta, queremos saber cómo terminará la historia antes de caminar, queremos garantías antes de obedecer, queremos resultados antes de confiar, pero así no funciona la fe. Dios rara vez te muestra el camino completo, normalmente solo ilumina el siguiente paso, y ahí es donde muchos se frustran. Porque quieren controlar el futuro cuando Dios solamente les está pidiendo fidelidad hoy. Mira, hay personas que viven agotadas no porque tengan demasiados problemas, sino porque intentan cargar responsabilidades que nunca les correspondieron. Quieren resolver la vida de todos, quieren evitar todo sufrimiento, quieren garantizar que nadie falle y poco a poco terminan destruyéndose emocionalmente. Especialmente muchos padres y madres aman profundamente, sí, pero confunden amor con preocupación obsesiva. Se enferman de ansiedad intentando controlar el futuro de sus hijos. Pierden el sueño pensando en decisiones que ni siquiera pueden tomar por ellos. Y mientras más intentan controlar, más miedo sienten. Pero escucha bien esto, amar no significa vivir aterrado. El verdadero amor acompaña, corrige, protege y ora, pero también confía. Porque hay un momento donde tienes que aceptar algo muy duro. Tú no eres Dios en la vida de nadie. No puedes cambiar corazones a la fuerza. No puedes vivir por otros. No puedes evitarles todas las caídas, y mientras no aceptes eso, seguirás agotándote intentando cargar pesos imposibles. Ahora bien, aquí viene algo importante. Soltar el control no significa volverte indiferente. Mucha gente, después de sufrir demasiado,
se endurece emocionalmente. Dice, ya no me importa nada, pero eso tampoco es paz. Eso es cansancio disfrazado de fortaleza. Dios no quiere que te vuelvas frío, quiere que aprendas a amar sin destruirte interiormente, quiere enseñarte a cuidar sin vivir esclavizado por la ansiedad. Y para llegar ahí necesitas sanar muchas heridas profundas, porque muchas veces la preocupación no nace solo de las circunstancias externas, nace de inseguridades internas, del miedo al abandono, del miedo a fracasar, del miedo a no ser suficiente. Hay personas que intentan controlarlo todo porque en el fondo sienten que si dejan de hacerlo, todo se derrumbará y nadie la sostendrá. Pero precisamente ahí es donde Dios quiere entrar, porque hay batallas interiores que nunca podrás ganar solo con fuerza humana. Por eso a veces Dios permite temporadas donde tu propia fragilidad queda expuesta, no para humillarte cruelmente, sino para enseñarte dependencia. Porque mientras sigas creyendo que puedes con todo solo, jamás experimentarás plenamente la fuerza de Dios. Y eso fue exactamente lo que entendió San Pablo cuando dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque hay una fuerza que solo aparece cuando finalmente reconoces que no puedes más. Y quizá tú estás justo ahí ahora mismo, cansado, mentalmente agotado, espiritualmente desgastado. Tal vez has intentado ser fuerte durante demasiado tiempo. Tal vez llevas meses sosteniendo problemas sin decirle a nadie cuánto te están destruyendo por dentro. Y lentamente la preocupación comenzó a apagar tu alegría, tu esperanza, incluso tus ganas de seguir luchando. Pero escucha esto con atención, porque puede cambiar tu vida. Dios no se aleja de ti en tu debilidad, se acerca más aunque no lo sientas, aunque el cielo parezca silencioso, aunque tus oraciones parezcan perderse en el vacío. El silencio de Dios no significa abandono, a veces significa que Él está trabajando en un nivel más profundo del que puedes entender ahora mismo. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que la paz llega cuando desaparecen todos los problemas, pero no. La verdadera paz llega cuando descubres que Dios sigue contigo incluso mientras los problemas continúan. Y esa clase de paz cambia completamente la manera en que enfrentas la vida, porque entonces ya no actúas desde el pánico, actúas desde la confianza, ya no tomas decisiones desesperadas. Tomas el siguiente paso con fe. Ya no pasas toda la noche imaginando tragedias futuras. Ahora haces lo que puedes hoy y el resto lo dejas en manos de Dios. Y eso transforma todo. Porque cuando finalmente dejas de preocuparte obsesivamente y comienzas a ocuparte con fe, recuperas algo que la ansiedad te había robado desde hace mucho tiempo, tu libertad interior.